Sara nació en un pequeño pueblo provincial en el sur. Era un rincón tranquilo donde las personas se conocían por su nombre, donde en las tardes de verano las calles olían a jardines en flor y en invierno al humo de carbón que salía de las chimeneas. Su familia no era rica, pero sí muy unida. Su madre trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca rural local, y su padre en una fábrica que producía piezas metálicas para camiones. A pesar de los modestos ingresos, sus padres se esforzaban por darle a Sara todo lo necesario y rodearla de amor. Para ellos, era importante que su hija creciera como una persona honesta y con un corazón puro. Desde pequeña, Sara fue criada con un espíritu de bondad y respeto hacia los demás. Le enseñaron a valorar lo que tenía y a nunca mirar el mundo por encima del hombro. El dinero no era algo importante para su familia. No tenían la posibilidad de ahorrar grandes sumas, pero tampoco envidiaban a los vecinos más acomodados. Lo más importante es ser una buena persona, repetía incansablemente su madre mientras acomodaba cuidadosamente las trenzas de Sara antes de ir a la escuela. La niña absorbía cada palabra de su madre, y en su alma crecía un profundo sentido de justicia y la fe en que todo en la vida se puede lograr con trabajo honesto. Su padre, un hombre alto y fuerte con una sonrisa amable, siempre le enseñaba a Sara habilidades básicas para la vida, como defenderse, cuidar el jardín, cortar madera correctamente o clavar clavos. Sara, no hay nada de malo en trabajar con las manos. Lo importante es hacerlo con el corazón, solía decir. Cuando Sara era muy pequeña, le encantaba observar a su padre mientras reparaba herramientas viejas en el cobertizo o pasaba horas trabajando en el automóvil de su tío en el garaje. El coche ya no funcionaba, pero nunca lo llevaban al desguace. Su padre era una persona de gran bondad. Nunca le negaba ayuda a los vecinos y siempre trataba de ser útil para todos. Sabía disfrutar de la vida y encontrar belleza incluso en las cosas más simples. Su madre apoyaba a su padre en todo. Era una mujer tranquila y humilde, pero con un brillo interior sorprendente. Le apasionaba leer y compartía su conocimiento con su hija. Juntas se sumergían en historias, poemas, cuentos, leyendas y fragmentos de sus novelas favoritas. Sara creció rodeada de literatura y soñaba con ser maestra algún día para inculcar en los niños el amor por los libros. Sus padres apoyaban su interés, y su madre confiaba en que la educación ayudaría a Sara a encontrar su lugar en el mundo. Sara adoraba pasar tiempo en el jardín detrás de la casa. Con su padre, preparaban los arriates y plantaban flores. Los guisantes y las fresas eran sus plantas favoritas. Con entusiasmo observaba cómo de pequeñas semillas brotaban tallos fuertes y se alegraba cuando aparecían los primeros brotes en las plantas. La felicidad era sencilla, una brisa ligera, hojas verdes balanceándose bajo el sol. Pero la vida cambió cuando Sara cumplió 10 años. Su padre falleció en el trabajo en circunstancias trágicas. En la fábrica donde trabajaba, ocurrió un accidente, una parte de la estructura metálica colapsó inesperadamente. Fue algo repentino y aterrador. La pérdida de su padre fue un golpe devastador para Sara, y para su madre, un dolor imposible de describir con palabras. Pero a pesar de la tristeza, su madre hizo todo lo posible para criar a su hija con amor y cuidado. A pesar de la constante falta de dinero, la madre de Sara entendía que no podría consentirla con regalos y cosas caras, pero se esforzaba por darle atención, cuidado y apoyo. La muerte de su esposo la llevó a mudarse a una pequeña aldea, donde vivía la abuela materna de Sara. Poco tiempo después, la anciana abuela falleció, dejando la casa a la madre y la hija. Se alimentaban del huerto y, en general, la vida en el pueblo resultó más tranquila. Sara asistía a la escuela local,
Estudiaba con dedicación y soñaba con ingresar a la universidad para convertirse en maestra de primaria. Su madre, con paciencia, ahorraba parte de su modesto sueldo de bibliotecaria para pagar tutores. A veces, se sentaba con Sara por las noches para repasar juntas los libros y ayudarla a prepararse para los exámenes finales. El día en que Sara ingresó a la universidad fue una auténtica celebración. A pesar de la pérdida de su padre, logró obtener una plaza financiada por el Estado y se trasladó a la gran ciudad. Su madre la bendijo, entregándole una pequeña suma de dinero para los primeros días y para el viaje. Al principio, Sara se sentía intimidada por los enormes edificios grises, las amplias avenidas y las multitudes que iban y venían sin descanso. Pero sabía que en ese lugar encontraría el conocimiento y el crecimiento profesional que tanto anhelaba. La universidad era un mundo completamente diferente. Amplias aulas, profesores con rostros serios, estudiantes apresurados hacia sus clases, descansos bulliciosos y largos pasillos, todo era nuevo y desconcertante. Acostumbrada a su pequeña escuela rural, Sara se sentía tímida al principio y trataba de no llamar la atención. Sin embargo, su sinceridad y apertura pronto conquistaron a quienes la rodeaban. Los amigos comenzaron a aparecer de manera espontánea, compañeros de clase, chicas que vivían con ella en la residencia estudiantil e incluso profesores, quienes destacaban su dedicación y curiosidad. Fue en la universidad donde ocurrió el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Se trataba de León, un joven del quinto curso de la Facultad de Economía. Alto, seguro de sí mismo y con una mirada penetrante, poseía un carisma tal que parecía capaz de convencer a cualquiera de lo que fuera. Las chicas de su facultad lo miraban con admiración, mientras que los chicos reconocían que tenía suerte en todo. ¿Pero era realmente suerte? Quizás todo se explicaba por su carácter. León se entregaba completamente a su trabajo, tareas interminables, artículos académicos y empleos ocasionales. Incluso entonces, ya estaba construyendo su propio negocio, buscando oportunidades, contactos e inversores. Su encuentro con Sara fue completamente fortuito. Una tarde, ella estaba sentada en la sala de lectura, inmersa en literatura pedagógica. Estudiaba las particularidades de la psicología infantil cuando, de repente, León se acercó a su mesa. Él estaba buscando un libro raro sobre derecho empresarial, pero resultó que algún lector lo había extraviado. Sara trató de ayudarlo a encontrarlo, sosteniendo otros libros en los estantes con sus delgadas manos. En ese momento, se escuchó una risa general, sus miradas se cruzaron y ocurrió algo que más tarde ella describiría como amor a primera vista. Al principio, simplemente conversaban de manera agradable sobre libros y estudios. León, de vez en cuando, hablaba de su proyecto empresarial, de sus planes de colaboración con grandes compañías. Sara apenas lo entendía, para ella, esas conversaciones sonaban como la vida lejana de un adulto. Pero lo que la fascinaba era la seguridad con la que él asumía cada nuevo desafío. León tenía una habilidad única para inspirar a las personas, algo que ella no había visto en nadie más. León era un hombre decidido y ambicioso, dispuesto a sacrificar su tiempo personal y sus fuerzas. A diferencia de Sara, quien valoraba las alegrías simples de la vida familiar, él creía que el principal objetivo en la vida era alcanzar el éxito y construir un imperio empresarial que le asegurara ingresos estables. Sin embargo, durante el primer año de su relación, León mostró un lado más suave y romántico que después se volvería menos frecuente. Quizás también en su interior habitaba una herida que nunca cicatrizó del todo. Rara vez hablaba de su familia, solo mencionaba que su padre se había marchado hace mucho tiempo y que su madre había trabajado toda su vida para costear sus estudios.
Quería agradecerle asegurándole una vida cómoda. Esto despertó en Sara una profunda empatía. Ella comprendía lo importante que era ser un apoyo para alguien que había crecido sin un padre. Fue precisamente su naturaleza bondadosa y comprensiva lo que terminó de atraer a León hacia ella. Comenzaron a salir juntos. Iban al cine, cenaban en pequeños cafés cerca de la residencia estudiantil. En verano, paseaban por el parque y remaban en un estanque local. En esos momentos, León parecía olvidar sus negocios, sonreía, bromeaba y decía lo bien que se sentía al lado de Sara. La joven se sentía feliz y amada. Poco después, León terminó la universidad y se dedicó al negocio con más seriedad. Su presencia en la facultad se volvió menos frecuente, y cuando iba, era solo para ver a Sara, darle algún consejo o llevarla a una cena romántica. Su confianza creció junto con sus logros. Aparecieron los primeros contratos, algo de dinero y un círculo de contactos útiles. Mientras tanto, Sara terminó su carrera en el área de pedagogía. El mejor regalo en su graduación fue la propuesta de matrimonio de León. Le entregó un anillo pequeño pero elegante, con una piedra que reflejaba suavemente la luz. Sara, conmovida y sonrojada, aceptó. La madre de Sara, desde la aldea, logró con dificultad viajar a la ciudad para asistir a la boda. Llevó como regalo una manta tejida de un blanco impecable para los recién casados. La ceremonia fue sencilla pero muy emotiva, con solo los amigos cercanos y colegas de León como invitados. Para entonces, él ya había construido una sólida base para su negocio. Una vez casados, Sara sintió de inmediato cómo su vida comenzaba a cambiar. Se mudó con León, quien alquiló para ellos un amplio apartamento en el mejor barrio de la ciudad. Más tarde, cuando su negocio prosperó aún más, compró un hogar en un exclusivo complejo residencial. Con una hermosa decoración, muebles de diseño y detalles lujosos, todo le parecía a Sara excesivamente opulento. Pero entendía que para León era una señal de éxito, una forma de demostrar su estatus. Él estaba feliz de verla vivir en comodidad y lujo, y parecía que ella también debía sentirse igual de dichosa. Sin embargo, pronto Sara se dio cuenta de que en esta jaula de oro había un defecto importante. Su esposo prácticamente desapareció de su vida. León se sumergió por completo en el trabajo, viajes, reuniones, negociaciones. La casa, decorada con amor y atención a cada detalle, a menudo quedaba vacía, y Sara pasaba las tardes en soledad. Veía televisión, leía libros, cocinaba para sí misma y, en ocasiones, lloraba de tristeza. No quería reprocharle nada a León, entendiendo que un hombre que busca asegurar el bienestar de su familia debe trabajar mucho. Pero con cada día que pasaba, se sentía más sola. Recordaba cada vez con más frecuencia la pequeña casa en el pueblo, la sonrisa de su madre. Cómo deseaba poder visitar a su madre al menos una vez al mes. Sin embargo, León no aprobaba esos viajes frecuentes. «Aquí estoy trabajando duro, ¿y tú quieres estar siempre ausente?», decía él. En sus palabras se notaba un dejo de celos hacia su pasado y el temor de que Sara quisiera regresar a esa vida modesta. Pasaron los años. Cuando Sara cumplió 25 años, comenzó a sospechar que estaba embarazada. Al principio, solo eran ligeros malestares, mareos por las mañanas y una extraña náusea ante ciertos olores de comida. Sara decidió no mencionarlo a León hasta estar segura. Él había repetido en más de una ocasión: ¿hijos? No, aún no es el momento. Ahora necesito expandir el negocio. No es fácil, los competidores me pisan los talones.
Temía incomodarlo y complicar aún más la situación. Cuando Sara acudió a la clínica y se sometió a los análisis necesarios, los médicos confirmaron sus sospechas: estaba embarazada. Pero no solo eso, esperaba trillizos. Una mezcla de felicidad y miedo invadió su corazón. Salió del consultorio intentando ordenar sus pensamientos y comprendió que ya no tenía sentido guardar silencio. Tenía que decírselo a su esposo y confiar en que recibiría la noticia con al menos un poco de alegría. Tener 3 hijos no solo era una gran responsabilidad, sino también una inmensa felicidad. Esa misma noche, Sara estaba sentada en el suave sofá del salón. La cálida luz de la lámpara caía sobre su rostro pálido, y sus manos nerviosas jugueteaban con el borde de una manta. Esperaba a que León regresara del trabajo. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando la llave giró en la cerradura y él entró. Lucía cansado, con un costoso traje y una expresión tensa. ¿Quieres cenar?, preguntó Sara en voz baja. Tuve una reunión importante, estoy agotado. Comeré algo ahora mismo, no te preocupes, murmuró mientras se dirigía a la cocina. Sara lo siguió, se sentó frente a él en la mesa y, reuniendo todo su valor, dijo en voz baja: León, tenemos que hablar. Él la miró de reojo, abrió el refrigerador y sacó una ensalada ya preparada. ¿Pasó algo?, preguntó con una ligera preocupación en el tono. Sara suspiró profundamente. Hoy fui a la clínica. León se tensó pero siguió comiendo. ¿Y qué? Sara bajó la mirada. Estoy embarazada. León se quedó inmóvil, dejó el tenedor sobre la mesa y se enderezó. ¿Qué? ¿Cómo que embarazada? Tú sabes que ahora no es el momento. No terminó la frase, apretando los dientes. Lo sé, asintió Sara. Pero no es un error. Estoy esperando un bebé. Más bien, bebés. Son 3. A duras penas contenía las lágrimas, pero su voz se mantenía firme. 3. Exclamó él. ¿Te das cuenta de lo que significa? Es una pesadilla. Tengo un montón de cosas por hacer. No estoy preparado ni para uno, y ahora resulta que son 3. León intentó hablar con calma: los hijos son una bendición. Son fruto de nuestro amor. ¿Qué amor?, explotó León. Trabajo día y noche para que vivamos bien, y tú decides tener 3 de golpe. ¿Entiendes lo que implica? Niños pobres a los que no podré ofrecer nada más que un negocio que apenas estoy empezando a construir. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Sara. Bajó la mirada. Un nudo en la garganta le impedía hablar, las lágrimas se acumulaban, pero trataba de mantenerse firme. León, te pido, dame tiempo para explicarte. No, ya lo tengo claro, la interrumpió. No pienso criar a esos niños. No tengo ni el deseo ni el tiempo. Divorcio. Esa es la única salida. No voy a arruinar mi vida. Sara miró a su esposo, atónita. Sentía como si hubiera escuchado mal. ¿Divorcio?, susurró. Pero, somos una familia. ¿Por qué no nos das una oportunidad? León suspiró con irritación. Porque no tengo tiempo para lidiar con pañales y bebés llorones. Desde el principio lo dejé claro: mientras el negocio no se consolide, nada de hijos. Y tú no me escuchaste. Este es el resultado. Salió de la cocina bruscamente, dejando a Sara en estado de shock. A los pocos días, León declaró con firmeza que iba a solicitar el divorcio. Sara,
reuniendo el último resto de valentía, intentó hacerlo entrar en razón. Entiende, estoy embarazada. Y la ley está del lado de la mujer embarazada. No puedes pedir el divorcio si yo no estoy de acuerdo. Ya veremos, se burló él. He contratado a los mejores abogados. Tengo contactos. El juez adecuado concederá el divorcio, digas lo que digas. Eso es imposible, exclamó Sara, aunque por dentro sentía un frío abrumador. Un juez no irá en contra de la ley. En este mundo, todo se resuelve con dinero, respondió León con desprecio. Prepárate, porque después del divorcio te quedarás sin nada. Tengo a mi madre. Me iré con ella, dijo Sara conteniendo las lágrimas. Vete con quien quieras, incluso con el diablo. Me da igual. Se dio la vuelta y salió de la habitación. El corazón de Sara se rompía de dolor. Los días pasaban de forma agonizante, como si alguien alargara cada segundo. Llegó el día del juicio. A pesar de su angustia, Sara se mantuvo firme. Tenía certificados médicos que confirmaban su embarazo y confiaba en que el tribunal fallaría a su favor. Estaba sentada en la sala, esforzándose por no llorar. León y sus abogados parecían una muralla inexpugnable. Todos se pusieron de pie cuando entró el juez, un hombre con un rostro seguro y severo. Sara sintió una chispa de esperanza por una decisión justa. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, algo le parecía extraño a Sara. El juez casi no le hacía preguntas, miraba hacia León y varias veces le sonrió ligeramente. Cuando llegó el momento de anunciar el veredicto, Sara esperaba al menos una pequeña compensación por manutención. Según la ley, tenían derecho a mantener el matrimonio hasta el nacimiento del bebé. Pero el juez, con rostro frío, declaró: se concede el divorcio. Todos los bienes y recursos quedan en poder del demandado, el señor León. Sara no podía creerlo. Se levantó de un salto. ¿Y los niños? Estoy embarazada. ¿Y las obligaciones de un padre? El juez simplemente frunció los labios y anunció que el caso estaba cerrado. León, sin detenerse, pasó junto a ella con sus abogados, lanzándole una mirada que reflejaba una mezcla de malicia e indiferencia. Quedándose en la puerta de la sala del tribunal, la joven miraba a su alrededor como si estuviera en un sueño. Las personas pasaban a su lado, algunos reían, otros murmuraban. Pero su mundo se había derrumbado. Parecía que esta cadena de terribles acontecimientos no podía ser real. ¿A quién debo ir ahora?, pensó ella. ¿A mi mamá, al pueblo? Su mamá era su último refugio, pero aún tenía que llegar allí. Apenas tenía dinero. Tuvo que reunir sus cosas, vender algunas joyas que le quedaban de la boda y dirigirse a la estación de tren. Después de comprar el último billete con lo que le quedaba, Sara, llorando junto a la taquilla, se sentó en un banco en la sala de espera. Las lágrimas nublaban su vista y en su pecho ardía el resentimiento. Y ante ella, la incertidumbre. Pero voy a tener 3 hijos, se repetía Sara. Por ellos debo seguir viviendo, ser fuerte. Aún así, el miedo al futuro paralizaba sus movimientos. Estaba sentada en el banco de metal, rodeada de gente con maletas, mientras se anunciaban las salidas a diferentes destinos. Parecía que el mundo entero se apresuraba hacia algún lugar, mientras ella, olvidada y sin importancia, se limpiaba las lágrimas con la manga de su abrigo viejo. De repente, alguien tocó suavemente su mano. Sara se estremeció y se giró. Ante ella estaba una pequeña niña gitana de unos 7 años.
Sus ojos oscuros brillaban de curiosidad, su cabello estaba trenzado en una gruesa trenza, y su vestido, aunque colorido, estaba algo desgastado. Tía, no llores. ¿Quieres que te lea la suerte?, dijo la niña en voz baja. Sara movió la cabeza automáticamente. Lo siento, niña, no tengo dinero. ¿Y para qué adivinar? No importa, sonrió la niña gitana. Yo puedo hacerlo sin dinero. Tú acabas de estar en el tribunal, ¿verdad? Tienes trillizos. Sara se quedó boquiabierta, sin poder comprender cómo la niña sabía eso. ¿Tú, cómo sabes? Me llamo Chloea. Es que te vi allí, en el tribunal, y escuché la conversación. Te engañaron, te quitaron el dinero. Y el tribunal estaba comprado. ¿El tribunal estaba comprado?, repitió Sara, sintiendo como todo dentro de ella se encogía. ¿De dónde sabes eso? A veces voy al tribunal, explicó la niña. Miro cómo las personas luchan por la verdad. Quiero ser jueza cuando crezca. Sara recordó cómo la jueza le sonrió extrañamente a León y su corazón se comprimió aún más. ¿Y qué debo hacer ahora? Tienes que contratar a un abogado, sugirió la niña. Uno verdadero, honesto. Entonces todo puede cambiar. No tengo dinero para un abogado, susurró Sara. Sara esbozó una amarga sonrisa. Chloe frunció el ceño y se quedó pensativa. Las personas como tú deben luchar. No te rindas, ¿de acuerdo? Las palabras de la niña de 7 años sonaron como un recordatorio de que aún existe bondad en el mundo. Lo intentaré, respondió suavemente Sara, secándose las lágrimas. Y cuando sea jueza, lo haré todo de manera justa, dijo Chloe con orgullo. Nadie podrá comprarme. ¿Y dónde están tus padres?, preguntó suavemente Sara, notando cómo temblaban las pequeñas manos desnudas de la niña por el frío. ¿Mis padres? Están en el campamento, dijo Chloe, señalando hacia algún lugar detrás de las paredes de la estación. Tenemos una familia grande, pero hoy vine aquí para adivinar y ganar algo de dinero para mis hermanitos y hermanas. Pero decidí ayudarte. Estás tan triste. No llores, todo saldrá bien. Sara, conmovida, apretó la pequeña manita de la niña en la suya. Gracias, Chloe. De nada. Pero necesitas un abogado. Uno verdadero, honesto. Yo conozco a uno. Siempre pasa cerca del tribunal. Es un hombre mayor, un poco gracioso, pero bueno. Tal vez acepte ayudarte. Sara solo podía esperar un milagro. Ya no tenía nada que perder. Olvidando su tren, se levantó y siguió a la pequeña gitana, que la guió con firmeza fuera del edificio de la estación. Buscaron al abogado. Resultó ser un hombre mayor con un maletín desgastado. Cuando Chloe lo llamó en la calle, él levantó las cejas sorprendido. Niña, ¿otra vez estás aquí? Te vas a resfriar. ¿Y esta quién es? Miró a Sara, notando su aspecto cansado y los ojos rojos de tanto llorar. Señor, ella es Sara, explicó Chloe. Tiene un problema. Escuché cómo la jueza la engañó y aceptó un soborno de su marido. ¿Puede ayudarla? Rachel frunció el ceño, miró a Sara y preguntó. ¿Soborno a la jueza? ¿Y tiene pruebas de que el tribunal fue corrupto? Sara se encogió de hombros. No hay pruebas directas. Pero la niña dice que fue testigo. Además, el comportamiento de la jueza fue muy extraño. murmuró el abogado,
ajustándose las gafas redondas. La situación es delicada. Los jueces suelen ser cautelosos. Pero si hay la más mínima posibilidad de desenmascarar a los sobornadores, estoy dispuesto a intentarlo. No le cobraré. Se quedó en silencio un momento mirando a Sara y agregó: porque veo que ya está en una situación muy difícil. Un nudo de agradecimiento y alivio se formó en la garganta de Sara. Gracias, Richard. No tiene idea de lo importante que esto es para mí. Está bien, asintió el viejo abogado. Pero primero necesitamos reunir los hechos. ¿Qué escuchaste, Chloe? Vi cómo un hombre le entregó un sobre a la jueza. Hablaron de bienes y, la niña frunció el ceño, tratando de recordar. Excelente, sonrió el abogado. Eso es importante. Asegurémonos de tomar tu testimonio. Pero tendremos que actuar con cautela. Dirigió la mirada hacia Sara. Su esposo parece ser una persona influyente. Es posible que no se detenga ante nada con tal de no entregar los bienes o el dinero. Sara entendía que todo esto podría extenderse durante meses de procedimientos judiciales, pruebas y reuniones con funcionarios. Pero estaba decidida a llegar hasta el final. Estaba en juego su futuro y el de sus 3 hijos. Así comenzó una nueva prueba en la vida de Sara. En lugar de pasar su embarazo en calma y prepararse para la llegada de 3 bebés, se vio involucrada en una verdadera lucha por sus derechos. Rachel presentó en el tribunal una demanda para impugnar la decisión, argumentando que el caso se había llevado a cabo con violaciones y que la jueza no era imparcial. Chloe proporcionó su testimonio, describiendo detalladamente cómo y cuándo se produjo la entrega del dinero y las palabras que se dijeron en ese momento. Su testimonio era infantil, sencillo, pero sorprendentemente preciso. La niña tenía una memoria brillante y su sinceridad completó el cuadro. Al principio, a Sara le pareció que todo se había estancado. No había avances en el caso, los documentos permanecían sin movimiento durante semanas. Pero pronto llegó el trueno. Llamaron a la jueza que había tomado la decisión injusta para interrogarla. Se descubrió que había ingresos sospechosos en su cuenta bancaria. Aparecieron testigos que también vieron a León en la oficina de la jueza poco antes de la audiencia. Comenzaron las investigaciones. León, sintiendo que el caso se estaba complicando, comenzó a eliminar pruebas, intentó presionar a Sara a través de sus conocidos, exigiendo que retirara la demanda. Pero esto solo fortaleció su determinación de llegar hasta el final. Finalmente, el caso fue reconsiderado en un tribunal superior. Se presentaron todas las pruebas de soborno y quedó claro que la primera jueza había actuado en favor de León. El nuevo juez, un hombre mayor con una mirada severa y sin una pizca de sonrisa, condujo toda la audiencia correctamente. Los abogados de León intentaron negar todo, pero prueba tras prueba iba en su contra. La sentencia fue clara y precisa, la decisión de divorcio fue declarada ilegal, los negocios y bienes debían ser repartidos. El divorcio, por el momento, quedaba suspendido hasta el nacimiento de los niños. Después de su nacimiento, si Sara aún deseaba separarse de León, en una nueva audiencia se determinarían los alimentos y la parte de la propiedad que le correspondería. Además, la jueza que aceptó el soborno fue procesada. Se desató un gran revuelo en la sociedad y la prensa difundió la noticia escandalosa sobre el descubrimiento de una jueza corrupta. León, sorprendido por cómo su esquema invencible había sido destruido por su esposa embarazada y una gitana de 7 años, no podía calmar su rabia, pero no podía hacer nada al respecto. Todos los hechos hablaban en su contra.
Tuvo que pagar una gran suma a Sara y también transferir parte de su negocio a su nombre. De hecho, su matrimonio continuaba existiendo formalmente, aunque vivían separados. A Sara ya no le importaba si ahora se divorciarían oficialmente o no. Lo principal era que tenía dinero y la certeza de que podría asegurar el futuro de sus hijos. Cuando llegó el momento del parto, Sara se mudó a un acogedor apartamento de 2 habitaciones cerca de una buena clínica. Richard, quien se había convertido casi en una persona cercana para ella, ayudó a organizar un acuerdo con la institución médica, donde le ofrecieron el parto en condiciones especiales. Para sorpresa de Sara, León no solo no acudió al parto, sino que ni siquiera preguntó por el estado de su esposa. No le preocupaba que hubieran nacido sus propios hijos. Pero Sara ya no sentía amargura al respecto, solo había resentimiento y el deseo de finalmente convertirse en madre y rodear a sus hijos con su amor. El parto fue complicado, los médicos vigilaban con preocupación el estado de Sara, pues tener trillizos representaba un gran riesgo tanto para la madre como para los bebés. Pero todo salió bien, y nacieron 3 maravillosos pequeños, 2 niños y una niña. Sara no podía creer su suerte. Llamó a los niños Jack y Dan, y a la niña, Kimmy. Y en el momento en que, en la sala del hospital, abrazaba a sus 3 pequeños, sentía que el mundo volvía a llenarse de colores. Un poco más tarde, Chloe la visitó para preguntar cómo había sido el parto y para llevarla de visita. Mira, todo esto es gracias a ti. Si no fuera por ti, tal vez me habría ido al pueblo y no habría logrado nada, dijo la niña. Sara la apartó con un gesto. Yo solo dije la verdad. Cuando crezca, seré jueza y siempre diré la verdad, para que nadie se atreva a engañar a la gente. Sara, conmovida, sonrió. Creo que lo lograrás. Ya has cambiado un destino, eso significa que podrás cambiar cientos para mejor. Chloe, riendo mientras negaba con la cabeza, respondió. El tiempo pasaba. Sara finalmente se mudó al nuevo apartamento, donde preparó una habitación para los niños. Tenía suficientes recursos para no privarse de nada, pero no estaba acostumbrada a los lujos. Parte del dinero lo ahorró para los niños y con otra parte ayudaba a su madre en el pueblo. Hizo reformas en la casa vieja, instaló gas y compró muebles nuevos. Su madre lloraba de felicidad, diciendo que su hija había cumplido su sueño más anhelado, vivir en calor y confort, y no trabajar en su especialidad. Porque había estudiado tantos años para ser pedagoga. Pero la llegada de los trillizos requería toda su atención, y Sara tomó una pequeña licencia por maternidad, aunque en realidad era una triple maternidad, y disfrutaba de la maternidad. Día tras día, observando cómo los pequeños crecían, cambiaban, comenzaban a sonreír y a balbucear sus primeros sonidos, se sorprendía al notar cómo su vida se llenaba de sentido y alegría. Los vecinos y amigas, al visitarla, se asombraban de lo tranquila que estaba y lo bien que se llevaba con los niños. Sara solo sonreía tímidamente y decía: son mi alegría. León, de vez en cuando, cada pocos meses, preguntaba a su abogado si Sara había decidido firmar los papeles del divorcio. Pero ella ya no veía esto como un problema. Si antes pensaba que el tribunal no permitiría el divorcio durante el embarazo, ahora entendía que, si lo deseaba, podría finalizar el matrimonio ella misma, con la división de bienes y pensión alimenticia. A Sara simplemente no le apetecía pasar de nuevo por esos procedimientos desagradables mientras estaba ocupada con los niños. Así que su matrimonio formal seguía en el aire. León podría haber presionado, pero tras el escándalo de soborno de la jueza, prefería mantenerse al margen. Su negocio no sufrió grandes daños,
pero su reputación quedó dañada por toda la historia. La pequeña Chloe cumplió 8, 9, 10 años. Seguía viviendo con su familia en Tabor, pero nunca olvidaba cómo un día ayudó a restaurar la justicia. En su corazón crecía el deseo de convertirse en jueza, para algún día impartir justicia con poder oficial en sus manos. Incluso se hizo amiga de Richard, quien a veces le traía libros de derecho. Chloe los recibía con gratitud, aunque a sus padres no les comprendía por qué su hija se interesaba por el derecho. Pero la querían, aunque no entendieran sus pasatiempos. Los años volaron rápidamente. Sara se dedicaba a sus hijos, avanzaba en su vida, estaba llena de preocupaciones maternas, risas infantiles y cálidos recuerdos de cómo todo resultó para mejor gracias a la gitana que no tuvo miedo de decir la verdad. Pasaron muchos años. Chloe creció, terminó la escuela en modalidad externa, ingresó a la Facultad de Derecho y se graduó con honores. Estaba cumpliendo su sueño de convertirse en jueza. Por un lado, los gitanos eran vistos con estereotipos en el sistema judicial, pero Chloe era demasiado talentosa, inteligente y persistente como para que le negaran una oportunidad. Se fue abriendo paso, hizo prácticas y pronto realmente obtuvo el cargo de jueza en uno de los tribunales de distrito a una edad bastante joven para ese puesto. Y el día de su nombramiento recordó aquel momento cuando, siendo una niña de 7 años, ayudó a Sara. Pude hacer algo bueno sin tener poder aún, pensó. Ahora, con el puesto y las oportunidades que tengo, podré ayudar a la gente aún más. Con esto comenzó una nueva etapa en su vida. Sus hijos se convirtieron en adolescentes. Los niños se unieron a secciones deportivas, les gustaba el fútbol, mientras que la niña crecía siendo una persona soñadora y creativa, interesada en la música y la pintura. Los tres adoraban a su madre. Sara apenas se cruzaba con León. Él vivía para su negocio, de vez en cuando transfería dinero, pero nunca vio a los niños en persona. A veces enviaba regalos caros, pero los chicos no entendían por qué su padre se comportaba tan distante. ¿Por qué no nos ve?, decía Sara, y los chicos estaban de acuerdo. Ellos tenían un mundo lleno de amor, aunque sin el cariño paternal. Cuando llegó el momento de recibir la resolución oficial del divorcio, Sara, tras pensarlo mucho, decidió que ya era hora. De repente, se enteró de una noticia interesante: el tribunal que se encargaría de su caso había nombrado jueza a esa misma persona, pero con su nombre completo, Chloe Rogers. Aunque Sara sabía que la niña soñaba con una carrera judicial, no esperaba que esto sucediera tan pronto y de forma tan precisa. Ella tendría que juzgar su caso. Pero, al presentar los documentos, vio un rostro familiar en el pasillo del tribunal. Ahora ya no era la pequeña niña gitana, sino una joven elegante con un traje formal y una postura solemne. La sonrisa era la misma, amable y luminosa. «Tía Sara», exclamó Chloe. Chloe la miró con comprensión. «No se preocupe, lo haremos todo rápido». En realidad, todo se resolvió hace muchos años, solo que no se formalizó. Y así fue, exactamente una semana después, en la audiencia, que se llevó a cabo con un tribunal completo, Sara recibió los recursos que había solicitado previamente. Lo único que quería era que sus caminos se separaran de manera definitiva. Sonrió. «Respeto su decisión, pero como jueza debo informarle que, según la ley, usted tiene derecho a este dinero. Si decide rechazarlo, es su derecho». Sara solo asintió. «Tienes razón, gracias por la preocupación», dijo. Cuando terminó la audiencia, salieron al pasillo. Sara quería despedirse en silencio.
Nora tocó suavemente su mano. Si alguna vez necesita ayuda, no dude en pedírmela. Usted sabe que siempre lucho por la justicia. Sara sonrió al mirar a la joven que una vez fue la pequeña gitana en la estación. Definitivamente, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Por ser madre de 3 hijos maravillosos, todo va bien para mí. Me alegra ver que tu sueño se ha hecho realidad. Chloe se rió suavemente. Pero mi camino apenas empieza. Quiero llegar a la cima, para que ninguna mujer embarazada llore en un tribunal, engañada. Sara le estrechó la mano y luego la abrazó. Todo había comenzado hace mucho tiempo con lágrimas y una sentencia injusta. Ahora, cada una de ellas estaba firme y segura de sí misma. La vida de Sara, después de su divorcio oficial, finalmente se estabilizó. Continuaba criando a sus hijos, saliendo de su permiso por maternidad, y encontró trabajo en su profesión. Se convirtió en maestra de primaria en una buena escuela. Los demás maestros la respetaban, sabiendo su historia difícil. A Sara le gustaba dar clases, enseñar matemáticas a los niños pequeños, enseñarles a leer, a conocer el mundo. Cada vez que veía destellos de curiosidad en los ojos de los niños, recordaba su propia infancia, llena del amor de su madre y de las lecciones de bondad de su padre. Los chicos rápidamente se hicieron amigos de Sara. Como maestra, era amable pero exigente. Sabía cómo tratar a cada niño. Los padres de los estudiantes también la valoraban, le escribían cartas de agradecimiento al director, porque sus hijos iban a clase con alegría. Y eso parecía una verdadera felicidad, hacer lo que siempre soñó, sabiendo que en casa la esperaban 3 hermosos adolescentes, ya crecidos y listos, parecía, para cuidar a su madre en lugar de que ella tuviera que preocuparse por ellos. Sin embargo, no olvidaba a quienes la ayudaron en su momento difícil. Viajaba a otra ciudad para visitar a Rachel, quien ahora vivía con su hija. Le llevaba golosinas, medicinas, productos frescos del pueblo, y le agradecía por no haber tenido miedo de ocuparse de su caso desesperado en su momento. El viejo abogado se reía. ¿Qué dices, Sara? Ese es mi trabajo, mi deber. Y aún así, me alegra haber podido ayudarte. Es agradable saber que de alguna manera también contribuía al futuro de tus hijos. En esos momentos, Sara recordaba cuánto le había dado esa buena persona, y nuevamente sentía una gran gratitud por el destino, que le envió en su hora más difícil tanto a Chloe como a Rachel, personas que no solo dijeron que la justicia existía, sino que también lo demostraron con hechos. La madre de Sara seguía viviendo en el pueblo, pero ahora la casa estaba tranquila. Sara no conocía las dificultades financieras, se enorgullecía de sus nietos, les contaba a sus amigos cómo serían cuando crecieran, y cómo, a pesar de las dificultades, Sara había logrado salir adelante y encontrar la felicidad en la vida. Durante todo este tiempo, León, aunque formalmente era el padre, no participaba en la vida de los niños. Solo, en grandes ocasiones, llamaba y les ofrecía beber algo caro. Nadie lo conocía, no querían relacionarse con él y no entendían para qué esas limosnas ahora. Sara simplemente les decía tranquilamente: él es su padre, pero ustedes son los que deben decidir si quieren tener contacto con él o no. Pero él nunca nos ha visto, frunció el ceño Jack. ¿Por qué ahora se acuerda de nosotros? Tal vez su conciencia lo ha despertado, encogió los hombros indiferente Sara. Pero la decisión es de ustedes. Ya son casi adultos. Tras reflexionar sobre el tema, los niños decidieron firmemente no tener contacto con su padre. A veces soñaban con pesadillas en las que el padre les quitaba la casa, el dinero, les impedía vivir, pero nadie les causaba daño.
León entendió que el sistema judicial ya no estaba de su lado y que el impacto público había hecho su trabajo. Así que dejó en paz a su exesposa y a sus hijos. Sara, al entrar en su tercer decenio de vida, se sentía una mujer feliz y libre, rodeada de hijos, amigos y el trabajo que amaba. No necesitaba la aprobación de nadie ni la confirmación de su éxito en forma de cosas caras. Sabía el valor del calor familiar, de la verdadera honestidad y fortaleza. Los años en los que lloraba en la estación de tren parecían un sueño lejano, y la imagen de la niña de 7 años que la abrazó, con palabras no se puede expresar, pero en su corazón seguía siendo un símbolo de que la bondad puede venir de cualquier parte y a menudo de las fuentes más inesperadas y sencillas. Pero Choe, al subir en la escalera profesional, seguía adhiriéndose a los principios de justicia. Realmente se convirtió en jueza, capaz de comprender los problemas de la gente, escuchar todas las partes del conflicto y tomar decisiones equilibradas. Los abogados corruptos y los funcionarios deshonestos la temían porque sabían, no podían involucrar a Choe en sus esquemas corruptos. Ella misma decía: "Alguna vez vi cómo la corrupción casi mata a una mujer. Desde entonces sé que nunca me permitiré hacer lo mismo". Sus colegas la respetaban por su carácter firme e incorruptible. Cuando los hijos de Sara cumplieron 18 años, ella organizó una pequeña fiesta familiar para celebrar su graduación. Su madre vino del pueblo, las amigas y amigos de la familia trajeron regalos, y para los graduados. Era un día importante, el comienzo de la vida adulta. A la celebración asistió Choe, ya no solo una joven jueza, sino una mujer hecha y derecha en la flor de la vida, con un elegante atuendo. Su amistad y los recuerdos de cuando, alguna vez, Sara y ella se convirtieron en símbolos de fuerza y bondad para la otra, la impulsaron a asistir. Sara la recibió, abrazándola y besándola en la mejilla. «Qué bien que hayas encontrado tiempo», dijo ella, sonriendo. «Con gusto». «Bueno, ¿dónde están estos grandulones?». Chloe miró a los niños. «Me parece que los recuerdo muy pequeños. Aunque solo los vi un par de veces en su infancia». «Es cierto», comentó Dan, un chico alto de cabello oscuro. «Mamá nos hablaba mucho de ti». «Gracias por ayudarla entonces». Kimi, la única niña, añadió riendo. «Mamá siempre dice que debemos agradecer a la noble hada Choe por el marco, que se preocupa por la justicia». Los chicos se miraron alegremente. Y Sara apartó a Choe a un lado. «Siéntate, te voy a servir un poco de compota. Es casera, de manzanas y peras». Chloe aceptó gustosamente el vaso. «Qué ambiente tan bonito tienen», dijo ella. «¿Realmente eres feliz?». Sara confesó. «Los recuerdos del pasado, claro, no son agradables, pero son necesarios para valorar el presente. A menudo pienso, ¿y si me hubiera subido a ese tren entonces si no hubiera vuelto, no hubiera encontrado a un abogado? ¿Y qué habría pasado?». «Pero no te fuiste», dijo Choe, tocando la mano de Sara, y todo terminó con justicia. Sonrieron la una a la otra. En la mesa todos comían, reían, escuchaban chistes ligeros y mantenían conversaciones amistosas. Era cálido y alegre, como si cada minuto de ese encuentro confirmara que el mundo no está vacío de buenas personas, que se pueden superar hasta las pruebas más difíciles si se tiene cerca a amigos leales. La fiesta llegaba a su fin. Cuando Choe miró el reloj y se levantó. «Perdón, me tengo que ir. Mañana tengo una reunión, no puedo faltar». «Siempre estás ocupada», se quejó Sara, en tono juguetón. «Pero me alegra que hayas elegido una profesión que es tu verdadera vocación».
Creo que la elegí desde entonces, cuando tenía 7 años, cuando vi en el tribunal cómo la injusticia destruye la vida de alguien. Lo que más no quiero es que algo así vuelva a suceder. Se abrazaron al despedirse. Los niños, ya casi adultos, se acercaron a Chloe y le agradecieron la visita. La niña, que alguna vez fue llamada la gitana de la estación, ahora era una persona respetada, con un traje formal, lista para decidir el destino de otras personas según la ley. Sara miró a Chloe alejarse por la ventana y sonrió suavemente. Espero que le vaya bien. Ella es una verdadera luchadora por la justicia. Luego, los niños empezaron a correr hacia la habitación, comenzaron a recoger la mesa, alguien tomó la guitarra, otro sugirió jugar un juego de mesa. La fiesta se transformaba en una cálida noche familiar. Sara sintió como su corazón se llenaba de alegría. Aquí está la vida, simple y verdadera. Está la madre, están los hijos, están los amigos, y está el recuerdo de cómo una palabra correcta en el momento adecuado puede cambiar el destino. Así terminó la historia de cómo Sara, a los 25 años, quedó sola, embarazada de trillizos, y terminó en la estación de trenes sin medios para subsistir. Como una pequeña niña, una gitana llamada Chloe dijo que la justicia debía ser restaurada y que el tribunal era injusto y corrupto. Y como todo finalmente se resolvió para bien. Sara se convirtió en una madre feliz, cumplió su sueño de ser maestra, y Chloe ocupó un puesto como jueza. Desde pequeña, Chloe había soñado con proteger a las personas de la injusticia y la corrupción. ¿Y el dinero? Sara nunca vio el dinero como un fin en sí mismo. Sí, ahora no vivía en la pobreza, estaba rodeada de amor, un amor que la salvó y le dio vida a 3 hijos. La vida está llena de sorpresas y contrastes. Algunos literalmente nadan en el lujo, usando conexiones, dinero y poder, mientras que otros viven honestamente día a día, ayudando a los demás, dando calor y bondad. Pero esta historia demostró que incluso en las situaciones más desesperadas, se puede encontrar el camino hacia la justicia si aparecen personas que no son indiferentes al sufrimiento ajeno. Y a veces, esa persona es una niña de 7 años, que mira al mundo con grandes ojos oscuros y dice con voz suave pero firme: déjame ayudarte, porque de lo contrario no sería justo.